deshice, el velo partise. Buen día, que Dios los bendiga mucho. Esta semana vamos a seguir hablando sobre Semana Santa, sobre la semana de nuestro Señor Jesucristo, esa semana que Él ha pasado. Y la hermana Marga ayer les ha hablado sobre la sepultura, ¿no? La sepultura de nuestro Señor Jesús. Y hoy a mí me toca hablar del versículo 62 hasta el 66 y el título es La guardia ante la tumba, ¿no? La guardia ante la tumba. Pero yo le puse un subtítulo que dice El miedo de los hipócritas, ¿no? Y vamos a leer, ¿no? Y la palabra de Dios dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. En el 64 dice: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y en el 65 dice: y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlos como sabéis. En el 66, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y poniendo la guardia. Qué incredulidad, ¿no? La incredulidad ante todo, la incredulidad en el primer lugar, ¿no? Primero, el número 1, ¿no? El primer punto, ¿no? Los sacerdotes, ¿no? Expertos en la ley, conocedores de la palabra de Dios, hombres de altos rangos, ¿no? En sus cargos, junto a los fariseos, ¿no? Jamás se dieron cuenta ni siquiera de las veces que los profetas, ¿no?, anunciaban la venida del Mesías, la venida del Señor. Y eso que eran conocedores expertos de la palabra de Dios, ¿no? El punto número 2 que puedo rescatar de esto es: sentenciaron al Señor y le dieron muerte, ¿no? Creídos que ya se lo habían sacado de encima. Cuando lo matan a Jesús, ellos ya estaban creídos que se lo habían sacado de encima, pero se lo habían sacado del medio, de encima. Pero se acuerdan de las palabras de Jesús cuando el Señor les dijo: al 3er día resucitaré, como dice acá en la palabra, ¿no? ¿Y qué pasó con ellos? Y bueno, pasó que el miedo, realmente la desconfianza, la preocupación, comienza a dominarlos y se dirigen a Pilato, ¿no? Pidiendo una guardia militar sobre la tumba donde estaba el cuerpo de Jesús. Los fariseos, los sacerdotes vivían el plan de Dios como un error. Ellos lo veían como un error, realmente. Y que Dios cumpliera el plan de la resurrección de Jesús sería aún peor. Por eso ese miedo, cuando se acordaron de las palabras de Jesús, los paralizó, ¿no? Es como que los sacó nuevamente de contexto, ¿no? Y ellos, los judíos, llevaron su plan a Pilato para corregir según la manera de pensar de ellos, el error de Dios, diciendo, ¿no? Y eso está en el versículo, en el 64, que dice: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será, y ahí es donde dice, y será el postrer error peor que el primero. Los judíos no se sometieron, realmente no se sometieron con mucho gusto a la voluntad de Dios. Los judíos veían las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva diferente a la de Dios, ¿no? Y la perfección en ellos estaba en sus ojos, en sus propios ojos. Ellos veían la perfección a través de sus ojos y no veían la perfección a través del Espíritu, del poder sobrenatural de Dios, ¿no? Ni de Jesús. Entonces no obedecían la palabra de Dios. ¿Qué sacamos de todo esto, no?
qué incredulidad, y así llevaron a cabo el plan hacia nuestro Maestro, pero el Maestro resucitó, como lo había dicho, hoy está entre nosotros, sigue vivo, y por eso quiero rescatar lo que el Señor dice en la palabra de Dios en Isaías 55, 8, 9, ¿no? Que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Te dejo esta reflexión, esta historia, para que la analices, para que la medites, ¿sí? en medio de tu oración, o cuando gustes realmente tener ese momento con Dios, porque la incredulidad de los fariseos y de los sacerdotes en esa época, hoy lamentablemente sigue estando en muchas personas del mundo, y bueno, y debemos tomar conciencia de que el Señor y que la palabra de Dios se cumple, y debemos tener conciencia, como dice también acá el Señor, que nuestros pensamientos no son los de Él, ni nuestros caminos no son los de Él. Los de Él son mucho más altos, y nosotros no llegamos ni siquiera no le llegamos ni a los talones a nuestro Señor, como para decirlo de alguna manera. Que Dios te bendiga mucho. Mañana va a seguir y va a terminar esta semana de Semana Santa la hermana Rosa. Que Dios te bendiga muchísimo. Me hace volver a nacer.